Muchísimas gracias y buenas tardes. Me siento como en casa. Siempre que vengo a Vitoria, ¿se me oye bien? Sí, ¿no? Sí, ahora sí. Me siento como en casa y muy cómodo y muy bien. Y fue un honor, a pesar de la tralla de vida que llevo, que ya algunos me conocen, casi a conferencia por semana, pero me gustó mucho la invitación y la posibilidad de venir a Vitoria, aunque sea solamente unas horas, porque mañana a las 5 de la mañana estoy otra vez de vuelta para Madrid. Pero era una ocasión también muy buena porque Guadalupe, al invitarme, sé que me dijo que tenía que ser una conferencia divulgativa, que es algo muy interesante. Hace unas semanas, para también una conferencia en La Pampa, en Argentina, me presentaron como investigador puro. Yo me sentí muy ufano cuando... Luego, claro, al final uno se entera de que investigador puro es investigador inútil. Pero bueno, por lo menos me hizo ilusión en aquel momento, porque compartí una sesión con una profesora canadiense que estaba estudiando pues como algo así como las composiciones de las mujeres indígenas en Canadá. Y bueno, pues yo fui a hablar justamente sobre la Eneida de Borges, con lo cual eran temas muy diferentes. Bueno, en cualquier caso, la divulgación es un tema que me interesa, aunque creo que tiene sus partes oscuras también, la divulgación. Aparte de los intereses económicos que pueda haber detrás de ella, ¿sí? Y que te pueden convertir en un objeto, o sea, las editoriales, las grandes revistas, los grandes medios de comunicación, te pueden convertir en un mero juguete de sus intereses y dejar de hacer lo que uno quiere. También creo que muchas veces la divulgación la hacen algunas personas que no saben hacer otra cosa. Y perdónenme por ser como soy. Es decir, creo que la buena divulgación surge cuando realmente se investiga. Y se pueden decir cosas nuevas y entonces se sabe muy bien lo que es investigación y lo que es divulgación. Creo que esa es la buena divulgación, la que nace justamente de personas que pueden aportar cosas nuevas. Los que solamente repiten cosas o lo cuentan muy bien, pues bueno, puede acabar siendo aquello pues como una especie de grumo o de batiburrillo que se va contando una y otra vez y simplemente termina pues siendo así una historia muy bonita. Yo ahora les puedo contar la historia de Dido y Eneas, les pongo 4 imágenes y ya está, y me voy de aquí y dicen ustedes, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Y yo en realidad no he contado nada. No, yo me resisto a esto, a que las cosas sean así. Dentro de lo que puede ser una charla de divulgación, evidentemente vamos a hablar de Dido y Eneas, pero creo que hay que contar algo que cuando ustedes se vayan de aquí les haya merecido la pena invertir 50 minutos en escucharme, porque si no, pues pararme de palos, ¿de acuerdo? O sea, creo que esto es fundamental. Y entonces, otra de las cosas que me parecen importantes en la divulgación es mostrar también un poco qué es lo que hacemos, en este caso, las personas que nos dedicamos a la filología. No solamente contarles una historia, pues como si estuviera yo aquí no sé, pues explicándoles un cuadro en el Museo del Prado, como si fuera un guía turístico. No, yo me dedico a la filología y les voy a hacer una aproximación dentro de lo que puede ser un relato apasionante, pero con unos criterios. Y eso es lo que quiero que ustedes vean a partir de este momento. Para empezar, les voy a poner una pantalla que puede parecer enigmática, titulada Lo que se echa de menos, donde hay un texto de un pensador francés de comienzos del siglo XIX, llamado Benjamin Constant, que escribió, me imagino que tú lo conoces muy bien, un ensayo titulado De las diferencias entre la libertad de los antiguos y de los modernos. Es un ensayo muy interesante, lo tienen en Internet. Si se van de aquí conociendo este ensayo, ya han aprovechado el tiempo. Léanlo, es muy interesante, porque Benjamin Constant, dentro de lo discutible que puedan ser estas cosas, estableció 2 tipos de libertad, diferenciándola la libertad antigua y la libertad moderna. En la libertad antigua se habla de una libertad colectiva, una libertad de los pueblos. Un pueblo puede ser libre con respecto a otros pueblos o estar sometido, pero los que componen ese pueblo no son personas libres,
ni lo consideran como tal, ni siquiera tienen la necesidad de ser libres individualmente, son libres de una manera colectiva. Mientras que cuando llega el siglo XIX, llega una especie como de enfermedad llamada el individualismo, donde la libertad se va a interpretar de otra manera, que va a ser la libertad de cada cual, nuestra propia libertad como componentes de una sociedad, como ciudadanos, que defendemos un ámbito propio de vida privada. Y eso es una cosa que nos va a diferenciar muchísimo con respecto a las gentes de la antigüedad. Quiero que tengan en cuenta este parámetro, porque va a ser muy importante como herramienta después. Volveremos sobre él. Yo ahora, como en las películas, recuerdan cuando a veces hay escenas, primeras escenas que no entienden, y luego se van entendiendo al final, ¿no? Quiero que se queden con esta idea, porque la vamos a usar después. Eso no obsta para que muchas veces, como personas de una cultura contemporánea, nos sintamos un tanto nostálgicas ante los héroes de la antigüedad. Y en nuestra individualidad, en nuestras pequeñas cosas, queramos mirarnos en el espejo de los grandes héroes o las grandes heroínas, con los anacronismos que esto puede conllevar. Pero muchas veces no nos damos cuenta de que esos héroes y esas heroínas no eran libres, en la medida en que nosotros sí que somos libres. Bueno, es una cuestión, como toda gran cuestión es discutible, aquí luego subyacía todo el tema de la esclavitud, etc. Esto daría para otra conferencia, evidentemente, pero simplemente como una herramienta. Libertad colectiva frente a libertad individual. Y ya verán por qué les cuento esto. Llegaremos a aterrizar sobre este tema un poquito más adelante. De lo que trata la conferencia, en realidad, es del tema de Dido y Eneas, Dido o Eneas, Dido frente a Eneas. Podemos interpretarlo de muchas maneras, es un tema muy debatido, porque ahora les contaré un poquito más la historia. Saben que es el tema de un abandono. Eneas conoce a Dido, chico conoce a chica, hay una historia de amor, pero Eneas tiene que partir y abandonar a Dido. Y Dido, que había dejado toda la carne en el asador en esta relación con Eneas, al final se suicida, desesperada. Esta sería un poco la historia. Claro, el problema es que esto es un relato que básicamente creó un poeta llamado Virgilio, Publio Virgilio Marón, que es traído sobre todo el libro donde aparece esta historia, que es el libro cuarto de la Eneida, introducción de Vicente Cristóbal. Y va a ser pues, uno de los relatos que vamos a llamar etiológicos, o de buscar una causa de por qué los cartagineses se han odiado, ¿no?, con los romanos durante, pues secularmente. Era una manera de contar esta historia. Creo que había antes... No, vale, aquí está, bien. Y Virgilio, al inventar, digamos, esta historia, al insertarla dentro de algo que en principio no existía, es una manera de hacer historia con la poesía y de rellenar huecos. Bueno, pues creó, no sé si acaso sin saberlo, el relato más hermoso de la Eneida. Cuentan que, por ejemplo, el poeta Giacomo Leopardi se desmayó mientras leía la muerte de Dido, ¿no? O sea, bueno, yo no me imagino uno de nuestros alumnos de ahora desmayándose, pero bueno, esa era la sensibilidad romántica, fíjense ustedes. Claro, la historia de Dido en realidad es la historia de una extranjera que viene de Oriente hasta las tierras de Cartago. Ella ha tenido un problema familiar bastante gordo porque su hermano ha matado a su marido, que además era su tío. Ha habido un caso de lo que llamamos impiedad contra la familia. Ella ha tenido que huir, digamos, de Fenicia. Esta es la historia. Dido
existía antes de Virgilio, pero en realidad la Dido que todos intentamos reconstruir y que todos intentamos ver es la Dido de Virgilio, es la Dido novelesca, la Dido que se enamora, la Dido que se suicida, esta es la Dido. Y una gran especialista en tradición clásica, que es María Rosa Lida, dice en un libro precioso titulado Dido en la literatura española, su retrato y defensa, que Dido es toda obra de Virgilio. Nosotros vamos a hablar sobre la Dido virgiliana, aunque hay fuentes sobre otra Dido que no tuvo amores con Eneas, y bueno, en caso de suicidarse, se suicidó porque estaba acosada por uno de los caudillos que la estaban allí, Iarbas. Estaba pues como a Penélope, ¿no? Intentando que se casara con él. Y entonces, ante semejante acoso, pues se suicidó. Pero la historia que realmente ha prevalecido es la historia de Virgilio. Esa es la historia que vamos a contar aquí. La historia se reparte en 3 libros. Vamos a contar un poquito. Y el primer episodio es el encuentro entre Eneas y Dido. Cuando Eneas llega de Troya, a las costas de Cartago, se encuentran con un templo donde ya han aparecido unas tablas, con unas tablillas, unas pinturas con los episodios de la guerra de Troya. Y es cuando Eneas va a decir aquello de «sun lacrimae rerum», es decir, hay lágrimas de las cosas. Las cosas, no sabemos si las cosas lloran o lloramos por las cosas. Eso es un enigma de la Eneida siempre. Si las cosas lloran o lloramos por las cosas. Y bueno, lo que pasa es que ya en este primer encuentro es muy curioso porque ya se habla de la infeliz, acuérdense, la infeliz Dido, infélix, ya es infeliz al comienzo de la historia, y por otra parte ya hay algunas concomitancias con otras heroínas, como por ejemplo Helena, la mal llamada Helena de Troya, porque Eneas le va a hacer un regalo, un velo de Helena, le va a regalar un velo. Es una cosa muy curiosa. Curiosamente también en el libro 8, ya más avanzada la Eneida, cuando Venus ordena que se le construya un escudo a su hijo, a Eneas, ahí aparece luego Cleopatra. Y también va a haber como una especie como de paralelo entre Dido y Eneas, Cleopatra y Marco Antonio. También. Es decir, que esta idea de la mujer extranjera, la mujer que sospechosa, ya va a estar implicada en la propia historia de Dido, que en principio ya no da muestras de maldad ninguna. Justamente le va a acoger a Eneas en Cartago y a los suyos, y claro que lo va a acoger de tal manera que hasta va a querer casarse con él. Lo que pasa que, claro, el problema es que aquí están los dioses interviniendo. O sea, ellos no están decidiendo. Bueno, no sé si la gente decide enamorarse o no, pero Eneas no decide enamorar a Dido, ni Dido decide enamorarse de Eneas. Son presa de un complot. Digamos que la madre de Eneas, que es Venus, decide, bueno, dice, vamos a hacer que Dido se enamore de mi hijo. Bueno, luego ya tendrá que seguir, porque tiene que seguir hasta el Lacio. Pero bueno, vamos a dejar que por lo menos se enamore y ya veremos luego cómo se arregla la situación, ¿no? Y bueno, esto es lo que tenemos. Y Dido es una mujer, en ese sentido, además encantadora, porque ya ha sufrido la desgracia en su propia casa, en Fenicia. Y dice ella, lo pongo en latín no suponiendo que sabe en latín, sino porque me gusta que la gente vea el latín, no que lea, entiéndame, no que lea el latín, sino que lo vea. Dice, no, pues desconocedora del mal, ella, como no desconoce el mal, pues aprende a socorrer a las personas que han sufrido la desgracia. O sea, es una mujer empática, tiene esa empatía, sabe que Eneas ha sufrido con los troyanos tras la caída de Troya una gran desgracia y lo acoge con todos los principios de la hospitalidad antigua. Este sería el primer planteamiento. Y poco a poco se va
bueno, poco a poco, de sopetón, se enamora de Eneas, sin darse cuenta. Vamos a ver si pasamos a es el libro cuarto, que es la gran historia de amor, y el libro más leído de la Eneida. El libro cuarto Vicente Cristóbal lo titula Pasión y muerte de Dido, ¿no? Si hubiera que elegir un libro, vamos, yo soy más del libro sexto, que es La bajada al infierno, pero bueno, eso es otro rollo, es otra historia. También hablaremos de él ahora. Pero muy interesante porque hay una frase también era muy conocida. Era cuando ya Dido reconoce que se está volviendo a enamorar. Yo creo que hay una ranchera mexicana o algo así, ¿no? Hoy me he vuelto a enamorar, ¿no? Creo que algo así, una canción que se llama así, Hoy me he vuelto a enamorar. Esto me pasó a mí, una compañera de una directora de un sitio, me llama un día por teléfono, me dice que es que ha visto a un chico de hace muchos años que conocía del instituto, de la universidad, y le ha mandado un correo electrónico con este verso. Dice, Paco, ¿me lo puedes traducir? Y yo le dije, bueno, yo o soy muy mal latinista o creo que te está tirando los tejos. Porque dice que reconozco los vestigios de la antigua llama. O sea, claro, ella estaba muy enamorada de su esposo. Estaba de Siqueo, estaba muy enamorada. Y mira por dónde ahora se da cuenta de que se está enamorando. El problema es que es de otro hombre. Se está enamorando de otro hombre. Y claro, aquí va a haber otro problema que es como los cuernos post-mortem. Vamos a decirlo así. Esto es una historia también muy curiosa. Ahora veremos por qué. Y bueno, hay un momento en el que están los dos absolutamente acaramelados, Eneas y Dido, se han enamorado perdidamente uno del otro. Eneas ya, de hecho, no piensa en marchar a ningún sitio, pero tiene una misión, que es llegar al Lacio. O sea, tiene que abandonar las costas de Cartago y llegar al Lacio. Entonces, cuando se entera Dido de que van a partir, su razón, la razón que tiene Eneas es esta, dice que no marcho a Italia por placer o por voluntad. Fíjense ustedes, aquí estamos ante una excusa o ante una razón de peso. Ahí es lo que nos va a diferenciar entre los antiguos y los modernos. ¿Cómo podría leer esto alguien que entienda muy bien? Ahora van a ver por qué. Un concepto como el de la pietas romana, ahora vamos a explicarla, o una persona de ahora, cuando, pues eso, que tienes la típica relación con una persona, estás estudiando y te ha salido una beca para Princeton. Y dices que claro, que no te vas a Princeton por placer y por gusto. Estas son las razones. Recuerden en los versos de Pablo Neruda, ¿no? Hoy puedo escribir los versos más tristes de esta noche, decir, por ejemplo, ¿no? ese abandono, ¿no? que se produce ante la partida. Marcho, ¿no? Y te dejo y te abandono. Que luego en el arte da mucho morbo, ¿no? Estas historias dan mucho morbo cuando dejamos a la persona, la abandonamos. Y claro, esto es interesante porque esta frase estaría en relación con la caracterización que se le ha hecho a Eneas, pues desde, creo que es el segundo verso de la Eneida, que es un prófugo del destino. Quédense con estas dos palabras, apúntenlas. Pietas, no, mentalmente, pietas y fatum, destino. Piedad y destino. ¿De acuerdo? Quédense con esas dos palabras, porque volveremos sobre ellas. Y luego, claro, esta es la cuestión fundamental. Si realmente Eneas no tiene libertad, pensemos en esa ficción donde hay unos dioses que dirigen nuestro destino. ¿En qué medida esto es un mero pretexto o es una razón de peso? Esto es un ejercicio que yo hago en clase muchas veces. Antes de empezar, Eneas es un cabrón, no sé qué, ¿no? Empiezan sobre todo las alumnas, ¿no? Eneas es que es... Bueno, y cosas con más volumen. Digo, no, pensad, o sea, yo no estoy defendiendo a Eneas. Simplemente estoy preguntándome,
me pasó hace unos años en Uzbekistán, que nos contaron la historia de cómo hay una costumbre en una república que hay dentro de Uzbekistán, autónoma, de raptar a las jóvenes. Todavía siguen raptando a las jóvenes. Ahora ha quedado básicamente como un rito, es decir, ya se conviene que con el noviete, que te va a venir el noviete y te va a raptar, ¿no? Y ya se hace. Y luego los padres tienen que hablar con el noviete para ya concertar la boda. Pero esto se producía así, era un rapto. Tú llegabas y raptabas. Y hablando con una compañera de viaje, te comentaba que en latín, duco y nubo, es decir, duco es llevar a la mujer, conducirla, y nubo, casarse la mujer, era un contrato de compraventa. Y que la compraventa es algo que surge en el Neolítico, cuando empezamos a decidir que a lo mejor, si a mí me gusta ese bolso, no tengo por qué robarlo, sino a ver si te puedo cambiar esto por el mío, ¿no? O sea, hacemos un negocio. O sea, comprar y vender es una operación que surge de un contrato social. De igual manera que el matrimonio en Roma es un contrato, es una compraventa en realidad, ¿no? Bueno, esto sería un poco las cuestiones que tenemos que también valorar. Es decir, que el matrimonio matrimonio romántico, bueno, no sé si esto me suena a oxímoron, perdón la maldad, matrimonio romántico, pero bueno, un matrimonio por amor, ¿no? Es una idea muy moderna. Y leer literatura antigua y viajar por el mundo lo que nos hace es ver que nuestras ideas no son las ideas, son unas ideas de las posibles. Y bueno, en el último episodio, una vez que Dido se ha suicidado, ya ha acabado con su vida, volveremos también sobre esta escena del suicidio, es cuando Eneas desciende al infierno y sin saber que está muerta, se encuentra con la sombra de Dido, acompañada del marido. Y es muy curioso porque mientras en el libro cuarto los grandes, digamos, monólogos, la palabra la tiene Dido, ahora aquí en el libro sexto, en el infierno, quien va a hablar es Eneas. Va a decir, pero ¿cómo? Se queda Eneas, dice, pero ¿es verdad que me dijeron que te habías matado por mí? Y estás aquí ahora. Y Dido solamente lo mira con desprecio y se va. Dido calla completamente. Ahí no hay palabras. Ya cuando una mujer ya se ha hartado del todo, dice, se acabó, ya no tengo palabras para ti, ¿no? Y vuelve a decir un poco de nuevo, pues lo mismo, ¿no? Dice, reina, no reina en el sentido, porque era reina, no, me marché de tus costas invitus, sin querer, sin desearlo. Una vez más, repite con otras palabras la misma razón que había aducido, O sea, que en el otro caso decía, no me marcho a Italia por gusto, y ahora dice, no me marché de tus costas por placer. Y esto también es muy interesante porque repite la misma razón, o sea, la misma excusa pero con otras palabras. O la misma razón. Estamos jugando con excusa y razón, ¿no? Y bueno, claro, aquí es donde tenemos, además, otro problema muy interesante, y es que Dido ha sido algo así como una culpable pasiva. Voy a explicarles qué es esto. Helena de Troya, por ejemplo, tuvo la culpa que pudo tener en todo el conflicto con Troya fue una mera culpabilidad pasiva, porque era bella. Y llegó otro caudillo, Paris, y dijo, sígueme. Y la siguió, y lo siguió. No hizo otra cosa. Es tan terrible como cuando a ciertas mujeres les echan ácido en la cara porque no quieren casarse con no sé quién. El pretendiente, ¿no? O sea, son culpables de manera pasiva, por el hecho de existir, de ser guapas, simplemente. Es una culpabilidad muy, muy curiosa. Yo la viví de pequeño. Fui una vez a una panadería de mi barrio y un niño se equivocó, se creía que era un amigo suyo y se pegó un corte, claro, tremendo. Y cuando salí de la panadería, me pegó. Y yo, que era un niño débil, pues me quedé como... Dije, ¿pero qué culpa tengo yo? Pues nada, el haber llegado a destiempo. La culpabilidad pasiva. O sea, si no fuera por lo que es, que estamos viviendo esta situación, las personas podemos culpar a otras sin haber tenido nada que ver.
en cuanto a la voluntad, sino el hecho de existir, de estar en el mundo simplemente. Y claro, ya en su momento, Venus desconfió de Dido, y de la diosa que la favorecía, que era Juno. Y dice, bueno, voy a enamorarla porque a saber cómo sale esta, o sea, a ver cómo sale la nuera, ¿no? O sea, ya envenenó la relación. Digamos, la madre del chico envenenó la relación antes de que empezara, inclusive. Es muy interesante porque hay como un trasfondo a veces en nuestras pequeñas vidas, ¿no? Estas historias de cuando alguien, sin comerlo ni beberlo, de repente es acusado o acusada de haber hecho algo, por el hecho de existir. Y bueno, esta es la historia que cuenta Virgilio. Luego hay otro autor que es también interesantísimo, que es Ovidio, en sus Heroidas. Tiene una heroida dedicada, son cartas de mujeres a sus amantes. Esto es como lo que ahora se está haciendo con la mitología de cambiarle el género, contar la historia, por ejemplo, de Aquiles como si Aquiles fuera una mujer. Estamos haciendo ahora una serie de cambios. Aquí Ovidio tuvo esa ocurrencia de, vamos a ver las historias mitológicas desde el punto de vista de las mujeres. Y hay una carta que le escribe Dido justamente a Eneas, para ver cuál es el punto de vista de Dido con todo esto. Y Dido comienza diciendo, básicamente, que ya sabe que está hablando contra los dioses, contra lo que los dioses determinan. Pero bueno, ella dice, como ya no tengo nada que perder, te lo voy a contar, ¿no? Y bueno, es muy interesante porque en la lectura que yo he hecho de la carta de Dido, me he fijado en un adjetivo que ya les he comentado antes. Les he dicho antes que se aprendieran dos adjetivos. Muchas gracias. Bueno, dos adjetivos, un adjetivo y un sustantivo. Pío, pietas, que da pietas, y el fatum, el destino. La pietas es muy interesante, aparece, por ejemplo, cuando ella dice que, claro, lo vio tan pío, y esto también ocurre en Virgilio, lo vio tan pío, tan amante de su hijo, le contó que había llevado a su padre a hombros, que había sostenido los dioses, que claro, era una muestra de pietas. La pietas romana es fundamental, es la obediencia que debemos a la patria, a los dioses y a los padres. Esa imagen de Eneas sosteniendo a su padre a hombros, eso es la pietas, la expresión de la pietas. Y eso, en principio, es bueno. Pero eso es como cuando, a lo mejor, una chica conoce a un chico que es muy obediente de sus padres y muy bueno. Y luego eso se vuelve un arma de doble filo, ¿no? O sea, ¿y si la pietas es un veneno? Porque depende de hacia dónde funcione. De hacia dónde funcione. Es como cuando, pues, situaciones que nos encontramos las personas con cierta edad, cuando nuestros padres se ponen muy malos y o nos vamos a vivir con ellos y dejamos a nuestras mujeres o nuestras parejas, o los metemos en una residencia. No, os cuento que lo he vivido estos meses. ¿Qué hacemos? ¿A quién obedecemos? ¿A qué deber obedecemos? Porque estar en misa repicando pues es bastante difícil. Entonces, ella en principio se quedó prendada por esa actitud piadosa de Eneas. Pero claro, cuando ya se empieza a enfadar, esta Dido de Ovidio ya empieza a llamarlo impío, ¿no? Y la mano, aquí habla de su hermano en principio, del hermano que mató a su marido, ¿no? Que era un hombre que, con una mano impía, claro, porque atentó contra la familia. Pero llegamos ya a habla Dido de Eneas, y ahora lo llama impío. Dice que tiene, claro, ¿impío para quién? Dice, claro, porque es que, claro, tú profanas las cosas sagradas, porque tienes una mano impía, porque me has traicionado, yo que te he dado todo. Pero es que Eneas está siendo pío para con su destino. O sea, no puede
hacer las dos cosas. No puede llevarse a Dido con él a Roma tampoco. Como mucho casarse con ella y pasar de fundar el Lacio, fundar la nueva Roma. Pero no puede estar en los dos sitios. Y esto es hay un juego muy interesante que no voy a explicar, pero con Virgilio, interesantísimo, un verso muy bonito, porque claro, Dido se está hablando a sí misma cuando ya está llena de presa de la pasión y de la desesperación, ¿no? Y claro, dice, ¿y ahora a ti acaso te atañen estos hechos impíos? ¿Impíos de quién? Los hechos impíos de Eneas. Claro, porque claro, dice, es que justamente él ya él tenía ese respeto a los padres, a los dioses, a su hijo, ¿no? Y ahora lo va a ver, ¿no? Dice, claro, cuando sostuvo, ¿no?, a su padre, ¿no?, lo intentó sacar de Troya, ¿no?, a hombros, y eso fue lo que a ella le dio como una cierta confianza de que Eneas era un buen chico. Pero eso justamente es lo que se ha vuelto contra Dido, esa Pietas. ¿De acuerdo? Muy curioso ver las dualidades. Además, esto también aparece en Ovidio. Esto ya es Virgilio, pero también aparece en Ovidio. Y la Dido de Ovidio llega a decir que no, que Eneas nunca hizo esto, que era mentira, que ni sacó a su padre, ni le importaban los dioses troyanos. Claro, en la locura, ¿no? O sea, porque ella quiere ver que la Pietas es una, pero no es una. La Pietas funciona a un lado y al otro es impietas. ¿De acuerdo? O sea, yo puedo ser muy respetuoso con unas personas, pero tengo que pasar por encima de otras. En fin, son asuntos que podemos reconocer, incluso en nuestras vidas, pero fijémonos que estamos ante una distancia grandísima. Vuelvo a repetir, este hombre no es libre, Dido tampoco es libre. Y bueno, este es el problema. ¿Es la Pietas un arma de doble filo? ¿Sirve realmente para todo el mundo? Creo que no. Y creo que en la vida vamos aprendiendo que no podemos contentar a todo el mundo. Y cuando lo intentamos hacer, no contentamos a nadie, ¿no? Eneas podía haber dicho, bueno, pues como que no acabo de ir al Lacio y como que no acabo de quedarme con Dido, me quedo, no sé, pues en Sicilia, yo qué sé, ¿no? Eso es una mierda, eso no es una solución, eso es o tiras para adelante o tiras para atrás, pero no puedes. Y claro, las consecuencias de que Eneas se hubiese quedado son, aparte que era imposible, no podía elegir, pero bueno, las consecuencias hubieran sido asimismo de impiedad hacia los dioses. Y bueno, hay ya siguiendo con un autor que creo que tiene alguna importancia, ¿no?, para Occidente, San Agustín. Ustedes me van a perdonar que lo llame San Agustín, es que ahora lo llaman Agustín, pero Agustín era Agustín García Calvo, para mí, y es como con San Jerónimo. Jerónimo pues era un indio, pero yo sigo diciendo San Agustín y San Jerónimo. Pues San Agustín, en sus Confesiones, que es uno de mis libros de cabecera, ¿no?, que luego pues llega pues, pasando por Petrarca hasta el mismo Marcel Proust, la herencia de este gran libro, se refiere en cierto momento a Dante a Dido. Dice, claro, que él en un principio no le gustaban las letras griegas, que eran las letras que le iban a traer el Nuevo Testamento, el conocimiento de la fe cristiana. Y seguía aprendiendo estas letras latinas y leía la Eneida y lloraba por la muerte de Dido. Es muy bonito, por llorar a Dido muerta. Esto es la muerte de Dido, porque se mató por amor, ¿no? Precioso. Es un verso que luego aparece en Dante, en el infierno, ¿no? Y hay otro texto también precioso. Dice, y yo no lloraba, ¿no?, a Cristo, digamos, ¿no?, sino que lloraba a Dido,
que ya muerta y que había llegado, ¿no?, hasta lo extremo, que es, ahí no dice que se suicide, pero es, o sea, que se suicida. Aparece el suicidio, otro de los temas que, claro, ahora con el cristianismo sí que va a ser un tema clave, el suicidio de Dido, ¿no? Estas cosas no lloraba, más lloraba Dido, que buscó su última hora en el hierro. Y bueno, habrá otra tradición literaria que justifique a Dido en la literatura española. No voy a entrar en ella porque nos llevaría a otra conferencia. Pero muy interesante la defensa de Dido en los textos hispanos. Es un tema, es un tópico muy arraigado también. Pero me gusta esta línea, que es la que va a llegar hasta Dante Alighieri, ¿no?, la condena de Dido. Además, ya Dante la coloca en el infierno dantesco, fíjense, en el primer círculo donde están, bueno, pues las personas incontinentes. No es que se hagan pis, sino que han tenido que, digamos, que llegar a extremos inimaginables. Y ahora dice, hay un círculo de personajes que van apareciendo, y dice, y la otra al suicidio se entregó amorosa. Ahí está San Agustín, ¿no? Y las siqueas cenizas traicionó. Ahí está Virgilio. O sea, suicidio y adulterio en dos versos, en Dante, ¿no? Y detrás va Cleopatra, lujuriosa. Mira a Helena, también, claro, ya, vamos, esto ya es una... Solamente falta Leticia Sabater en esta concurrencia, ¿no?, que al tiempo convocó de la desgracia. Bueno, muy interesante porque, claro, Dido es no condenada, sino condenadísima en el infierno de Dante. Pero es curioso, en Dante hay una cosa que es mágica. Hay como una Eneida soterrada. De hecho, alguien ha hablado de la Eneida de Dante. Se puede rastrear una Eneida. Tengo un discípulo que está ahora justamente trabajando en esto, en la Eneida de Dante. Y si bien Dido o Virgilio, que conduce a Dante por el infierno, se va a quedar luego a las puertas del paraíso, no puede entrar. Sin embargo, vamos a tener, no sé, estaba aquí. Cuando llegamos a las puertas del paraíso y Dante ve a Beatriz, dice estas palabras: conozco i segni de l'antica fiamma. Ya no les sonará, pero eran aquellos versos que vimos al principio. Vestigia fama. El propio Dante lo pronuncia ante la visión celestial de Beatriz. Y en ese momento Virgilio desaparece también. Una preciosidad de escena. Ya sé que, bueno, luego ya la comedia pierde mucho morbo con el paraíso, pero bueno, lo que mola es el purgatorio y el infierno. Pero bueno, es muy interesante porque los versos sí que siguen llegando. O sea, si no llega Virgilio o no llegan sus personajes, sí que va a llegar la Eneida como obra. Muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es como yo trabajo. Lo que le quería contarles un poco por encima es, yo he cogido a Virgilio, a Ovidio, a San Agustín y a Dante y he jugado con sus intertextualidades. O sea, he jugado con un texto que va mucho más allá de un solo texto, o sea, con 4 textos. Y he intentado buscar los paralelos, las deudas que unos tienen de otros. Además, en este juego es muy bonito a veces lo que llama Borges el anacronismo deliberado. Es decir, no solamente considerar que Virgilio es la fuente de Ovidio, o Ovidio de San Agustín, o Virgilio de San Agustín, sino leer, por ejemplo, a Virgilio como si hubiera sido influido por Dante, o a Virgilio como si estuviera influido por San Agustín. Es decir, leerlo con una visión retrospectiva, desde la literatura posterior. Es un ejercicio muy bonito. Y ahora viene, este es viene lo que es la tradición de Dido, pues en la mitografía, que ha dado, por ejemplo, pues el tema de las abandonadas, mujeres como Ariadna, como Medea, como la propia Dido, ha dado grandes obras mitográficas y literarias en la modernidad. Me quedo con Ariadna y
Lanciamenti Morire, de Monteverdi, que es la primera ópera que se estrena en el Palacio del Té, en Mantua, que solamente se conserva el Lamento de Ariadna. Búsquenlo en Google, es maravilloso. Es que si no tuviera mucho que contar, se lo pondría para ganar tiempo, pero es que tengo mucho que contar, entonces no puedo perder tiempo. Pero fíjese que aparece Morire, aunque luego Ariadna no muere, pero bueno. Y dentro de lo que es el tema de Dido, la famosa aria de Dido, el Forget My Fate, cuando Dido habla con Belinda, con su hermana, y le pide y dice que bueno, ella va a morir. El lamento de Dido de Henry Purcell. Es un mero apunte de dos áreas fundamentales sobre el tema de lo que es el abandono. Pero a mí me pedía el cuerpo hacer otra cosa, dar un salto, no un salto mortal, pero sí un salto. Hay una cosa que es la literatura comparada. La literatura comparada. Que no se trata de comparar literatura, también se lo cuento. O sea, muchas veces cuando la gente no sabe de esto, pues dicen, vamos a hacer un curso de literatura comparada, vamos a comparar literatura. No, la literatura comparada, ustedes me preguntarán, si no compara, ¿qué diablos hace? ¿No? Por no decir una cosa más fuerte, ¿qué diablos hace? Bueno, la literatura comparada establece relaciones entre obras literarias. Relaciones que pueden ser genéticas, por ejemplo, la heroída de Ovidio proviene o tiene su fuente en la Eneida, o pueden ser no genéticas, o sea, puede haber relaciones que vayan mucho más allá. Entonces, dando un salto en lo que se llama la tematología, o sea, el estudio de los temas literarios, hay un tema que en el siglo XIX se va a volver importantísimo, que es el tema del abandono de las mujeres. Y del desastre al que lleva esos abandonos, una mujer que lo da todo por un hombre y el hombre la abandona. Pensamos en Ana Karenina, ¿no? Por ejemplo, en Fortunata, más personajes, muchos más personajes, en la ópera, Madame Butterfly. O sea, ¿ven cómo funciona? Cómo hay un tema. Entonces, lo que hace un comparatista es ir recogiendo esas obras al margen de que tengan relación o no, y crear una especie como de espectro del tema del abandono. Pero hay una obra que yo leí hace muchos años y que me venía a la cabeza constantemente. Y un día a Guadalupe ya le escribí, dije, mira, he tenido una gran intuición. La obra se titula Adolfo, y la escribe Benjamin Constant, no por casualidad, el mismo autor francés que escribió el ensayo sobre la libertad de los antiguos y los modernos, con el que hemos empezado esta conferencia. El Adolfo. Si no la han leído, léanla. Es la historia de un cretino contada por sí mismo. Al principio les parecerá un folletín, pero sigan leyendo. Es una historia, además es una novela cortita. Sigan leyendo. Un joven de buena posición conoce a una señora que le lleva 10 años, no está casada exactamente, por cierto, es extranjera también, es de origen polaco, y pues le da por enamorarla. Se pone de rodillas ante ella, le dice, es que no puedo vivir sin usted, es que me he enamorado de usted, es que ya no puedo pensar más que en usted. Y claro, hay un problema y es la vanidad y el ego, ¿no? Una mujer, claro, en aquel momento de tantos, hoy es una chavala, ¿no? Pero en aquel momento, pues tantos ya es una señora que empieza lo que llamaban a ser jamona, como decían antes, ¿no? A ser jamona. Entonces, claro, le alaba el ego. Esto también es otro tema muy interesante, ¿no? Estas mujeres que tienen unos tantos años, ya tienen hijos, pero que siguen siendo atractivas y quieren seguir siendo atractivas para los demás. Y bueno, pues ahí llega, la historia se va complicando, evidentemente, porque no es un marido oficial, pero tiene un marido que es amigo, por cierto, de Adolf, ¿no? Ella se llama Eleonor, y bueno, pues el chico empieza a cansarse de ella. Y además, pues tiene otros problemas porque es un joven de buena posición que tiene que mirar más allá, no estancarse en una relación que... Pero claro, mientras tanto ella se ha enamorado perdidamente de él. ¿Y qué
¿Y qué hacemos entonces, no? Ante esta situación. ¿Cómo dejarla? Entonces, la mitad de la novela es a ver cómo la dejo, cómo la abandono, qué hago, qué no hago, qué... Ay, ya se lo voy a decir hoy. Hoy ya he tomado la determinación, pero todavía no me atrevo. Bueno, con un ratito que me quede esta noche ya se lo digo. Y bueno, él va y sigue y sigue. Y bueno, pues yo siempre, desde hace años, veía una serie de aspectos que me recordaban las dos situaciones, las dos historias, ¿no? No sé si Eneas es un cretino, pero Adolf sí es un cretino, aunque es un hombre que, bueno, va a acabar hasta la muerte con ella, ¿eh? O sea, no la va a abandonar del todo, digamos. La abandona, digamos, de facto, pero no la abandona del todo. Ella muere de amor. Bueno, y entonces, aquí sí que hay una temática. Fíjense ustedes en lo que quiero que vean ustedes también como comparatista. Ahora he pasado de ser latinista a comparatista. Ahora soy otra persona. Soy el comparatista. Y establezco una relación temática, no genética. Porque además he mirado por internet y salvo un... Vamos, es evidente que Benjamín Constant no podía desconocer la Eneida. O sea, vamos a ver, hay una convención literaria muy fuerte. O sea, es imposible que no conozca la historia de Dido, Benjamín Constant. Pero no hay, digamos, no hay una relación de facto o que se haya creado, o no hay nadie que haya relacionado estas dos obras. Aquí es donde esta es la gran novedad de mi conferencia. Poner en relación dos obras que no están en relación. Entonces, está aquí. Hay una serie de paralelismos más concretos, por ejemplo. Y ojo, con esto no quiero llevar el asco a mi sardina, decir que que la Eneida se inspiró. No, es que me importa una higa que Adolf deba algo a la Eneida. No me importa para nada. Lo que quiero es señalar unos paralelismos. Miren ustedes, Eleonor, como Dido, también es extranjera y va a ser sospechosa, porque ¿qué quiere esta vieja de mi hijo? Eleonor, como Dido, también acabará siendo el impedimento para los planes de Adolf. Es un joven con posibles y con un futuro, y es un impedimento, es un saco de patatas en un momento dado. Piensen, por ejemplo, en la película de Woody Allen del Match Point, cuando hay un momento en que el rollo que se monta el chico con la chica alternativo es un impedimento para que el chico siga viviendo y en el loft maravilloso con su mujer y con todo esto, ¿no? Y dice, bueno, pues es que ya es un saco de patatas esta mujer. Hay en Adolf una cierta conciencia de pietas, pero cuidado, ya no tiene ese componente de respeto a los dioses ni a la patria, como mucho hacia el padre. Simplemente hacia el padre y los deberes sociales. Eleonor, como Dido, también rogará a su amado que le conceda un tiempo extra. Es decir, ya que te vas, no me dejes del todo, espérate un poquito más. ¿De acuerdo? Espérate un poquito más. Simplemente te pido unos días. Es un subterfugio muy socorrido. Y Eleonor, como Dido, lo va a sacrificar todo por amor. Hay una frase muy bonita de un hombre que dice, bueno, este tipo de affair es un placer para nosotros los hombres y ellas tampoco sufren mucho, porque lo que realmente no creen es que vaya a matarse Eleonor o vaya a morir. No se mata, va a morir de amor. Va a morir de amor. Bueno, y lo que más me interesa cuando establezco una relación de este tipo no es las cosas que me permiten establecerla, sino una vez que establezco la relación, las diferencias entre la relación. Esto es una de las claves del comparatismo. Sobre todo, ¿qué hay de diferente entre la Eneida, la historia de Dido y Eneas, y la historia de Adolf y Eleonor? ¿Qué hay de diferente? ¿Qué es lo que distingue en ambas historias? Bueno, pues aquí lo tienen, por si acaso yo lo cuento mal. Sobre todo es el problema de la libertad. Adolf conquista a Eleonor porque quiere, porque es un joven individualista, melancólico, aburrido. No tiene que conquistar el Lacio, no tiene que hacer nada importante.
Es como también D'Annunzio, el novelista italiano en El Piacere, un aristócrata romano que enamora a una mujer casada porque está aburrido. El tedio. O sea, simplemente es el tedio. Y es un acto de libertad. ¿De acuerdo? Eneas no enamora a Dido por un acto de libertad. Está, digamos, dentro de unos planes superiores. Y bueno, de hecho, hay una frase en cierto momento que dice Eneas, ya cabreado con Dido, dice, bueno, si yo hubiera podido, mira, no sé, si a mí me hubieran dejado estos putos dioses, me hubiera quedado en Troya, en las ruinas. No hubiera salido a ningún sitio. O sea, es que me están destrozando la vida, los dioses. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia. Libertad individual en Adolf y absoluta ausencia de libertad individual en Eneas. Y por supuesto, en Dido, falta de libertad, y en Eleonor, porque Eleonor pudo haber rechazado ese amor. Puede decir, bueno, mira, eres un niñato, gilipollas, y no te voy a hacer caso. Porque esto es una cosa que no tiene sentido. O sea, todos podemos también decidir alguna vez, ¿no?, sobre este tipo de cosas. Bueno, esta es la gran diferencia. Y claro, yo lo que voy a invitarles ahora a hacer es un ejercicio literario. Ya estoy terminando, ¿eh? Ya voy terminando. Tengo el reloj... Es que se pasa el tiempo volando, pero es un ejercicio. Vamos a leer ahora unos párrafos del Adolf como si estuvieran referidos a Eneas. ¿De acuerdo? O sea, ya sé que no, pero vamos a hacerlo, como si estamos jugando con la literatura. Vamos a ver. Fíjense, esto es Adolf, pero vamos a pensar en Eneas. Yo mismo daba la impresión, en todas las conversaciones, de ser un sujeto sin piedad y lleno de desprecio. ¿Sería aplicable a Eneas? Por lo menos desde el punto de vista de Dido, sí. Querida amiga, por mucho que luchemos contra nuestro destino, el fatum, este acabará por vencernos. ¿Es verdad que Adolf no tiene un destino, pero sí lo tiene Eneas? Pensaba, continuamente me acusa de ser duro, inquieto, de no tener piedad. Otra vez más, la piedad. Ah, si el destino me hubiera otorgado una mujer que las conveniencias sociales me hubieran permitido reconocer. El destino y la piedad, una vez más. Fíjense, se sintió emocionada. Es una amiga de Eleonor. Tomó por generosidad lo que yo hubiera llamado debilidad y llamó desdichado destino a lo que a mí me parecía dureza de corazón. ¿Qué está ocurriendo aquí? Y es aquí donde, déjenme un par de minutos y se lo cuento, con dignidad, no corriendo. Es lo que intento, cuando estoy en clase muchas veces, hacer ver, vamos a ver, no hagamos el juego fácil, de si Eneas es no es, o Dido es no es, no, veamos las distancias. Aquí lo que hay es un sueño de heroicidad, pero ya no somos héroes. ¿De acuerdo? Desde esta falta de heroicidad es cuando nos volvemos cretinos. Ahora sí. Desde esta perspectiva es donde Eneas es un cretino, pero no desde la perspectiva de Virgilio o de la Eneida. Por eso este es el punto de vista del que les quería yo hablar. Y ya lo clavo a las 7. Y ya, simplemente les vuelvo a recordar un trocito del texto con el que empezaba la conferencia, que entonces pues decían, ¿y esto qué tiene que ver con Dido y Eneas? Pues justamente esa nostalgia del pasado, de la heroicidad, pero no vamos a renunciar a nuestra libertad individual. Eso es lo que hace que ya no seamos esos héroes, al menos esos héroes antiguos. Y aquí tienen pues ya el resumen en plan sinóptico de lo que ha sido la charla. Bueno, espero que se lo hayan pasado tan bien, escuchándome, o al menos la mitad de bien, como yo me lo he pasado preparando la conferencia y contándoselo. Muchísimas gracias.